Muy buenas tardes, me llamo Sergio María Rodríguez Álvarez, soy profesor en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, en el área de Ciencia Política, y hoy les traigo la ponencia titulada Democracia representativa y legitimidad política. Con esta ponencia lo que buscamos es hacer una reflexión, un estudio desde el campo de la teoría política sobre el principal desafío de las instituciones internacionales actuales, que es la idea de la legitimidad política en un orden mundial crecientemente interdependiente. Múltiples han sido los estudios que se han hecho sobre la cuestión desde la teoría política y desde la historia del pensamiento político sobre la cuestión de la legitimidad política. Autores como Robert Dault o Joseph Knight advierten sobre la idea o sobre el riesgo existente sobre el déficit democrático global. Y también son numerosos los artículos que han reflexionado sobre los principios de eficacia técnica y representación política en la gobernanza mundo. A comienzos del siglo XXI, autores han abordado la cuestión de la gobernanza global. Algunos de ellos, como David Held, hablan de un cierto vacío democrático a nivel global, y todos ellos han planteado una pregunta, de alguna manera, de una manera u otra, la pregunta de si la democracia representativa puede sostener la legitimidad de un orden mundial interdependiente, o debemos de pensar en nuevas formas de legitimidad para este sistema mundo. Desde el pensamiento liberal y republicano han sido numerosos los autores que han sostenido debate sobre esta cuestión. Sin embargo, estos autores se han dado cuenta que las bases sobre las que se sostiene esa legitimidad política se erosionan cuando se toman decisiones que se desplazan al ámbito internacional. O sea, el problema de la legitimidad, de alguna manera, se ve agravado cuando las decisiones se toman desde ámbitos donde la legitimidad de la representación ciudadana ya no es tan directa. Autores como Habermas han propuesto la solución de la Constitución posnacional. Dado los resultados de la Constitución Europea, del proyecto fallido de Constitución Europea, el tema sigue siendo evidentemente de perentoria actualidad y de necesario abordaje por parte de nuestra disciplina. Autores como Fritz Scharf van a proponer conceptos analíticos útiles, como por ejemplo la idea de legitimidad de entrada frente a la idea de legitimidad de salida, siendo este input legitimacy basado en la participación y la representación, y esa output legitimacy, esa legitimidad de salida, derivada de la eficacia en la provisión de bienes públicos. Ese esquema, ciertamente racional, resulta esencial para comprender las instituciones internacionales, cuya legitimidad se apoya más en la eficiencia y eficacia técnica que en la efectiva representación política del ciudadano. A este sentido se han propuesto soluciones diversas. El cosmopolitismo democrático, de autores como David Heltz o Daniel Archibugi, sostiene la idea de un parlamento mundial. Es decir, básicamente lo que proponen estos autores es trasladar los mecanismos de representación existentes en los estados a los ámbitos y a la gobernanza multinivel y la gobernanza global. Otros autores, como Michael Cern, lo que sostienen es que es disfuncional trasladar el principio de la representación política y la eficacia de esa representación al ámbito internacional, y lo que nos van a proponer es que las instituciones internacionales generen legitimidad a través del principio de la accountability, es decir, de dar cuentas a los ciudadanos de sus funciones, más que por el principio de representación directa. La sostenibilidad así de estas instituciones globales depende no de desvincularse del consentimiento ciudadano, sino de procurarlo a través de otra vía, ¿no? Las perspectivas críticas introducen la dimensión de la justicia global. Nancy Fraser advierte de la legitimidad democrática y de que la naturaleza de esta no puede sustituir mientras los marcos políticos no permanezcan desajustados respecto a las escalas donde se producen las injusticias. Así propone reescalar la democracia y la representación hacia el marco transnacional y, de alguna manera, a través de este reescalaje de la democracia y la representación, participar en un proceso de conformación de nuevas instituciones. Por su parte, autores como Dreizet plantean la posibilidad de una democracia deliberativa global, articulada en redes comunicativas, transnacionales y foros deliberativos que vayan y superen al propio Estado, capaces de generar legitimidad discursiva sin la necesidad de un demos unificado, lo que es ciertamente improbable que ocurra en las próximas décadas, por lo menos. El conjunto de estas teorías, podemos decir críticas, convergen en un diagnóstico
o por lo menos el autor de esta ponencia entiende que convergen en un diagnóstico. La legitimidad de las instituciones globales no puede seguir descansando únicamente en la representación estatal, sino en un entramado plural de mecanismos deliberativos, participativos y normativos que articulen una representación política global. Es decir, no basta con que la representación política de esos organismos globales se vehicule o se justifique en la participación del Estado en esos órganos de deliberación, sino que deben de buscar mecanismos de representación directa entre el ciudadano y esas instituciones. Así, en nuestra ponencia sostenemos 4 grandes hipótesis. Primero, en un orden interdependiente, la democracia representativa conserva un valor normativo como principio de legitimación, pero resulta insuficiente por sí sola para sostener la legitimidad. Las instituciones internacionales suplen su falta de legitimidad representativa mediante mecanismos de eficacia, accountability y gobernanza en red, generando una forma de legitimidad funcional. En tercer lugar, la ausencia de un demos global obliga a pensar la representación como representación múltiple, que abarca estados, regiones, comunidades, ciudades incluso, comunidades locales, ciudadanos en distintos niveles de participación y decisión. El futuro de la legitimidad global va a depender de la capacidad de articular un escenario multiinstitucional con una diversidad enorme de instituciones en el plano global, dependiente además de una combinación entre legitimidad de entrada, recordemos lo que nos proponía previamente Fritz Scharf, ¿no?, y una legitimidad de salida, unos outputs, mediante procesos de deliberación y mecanismos de rendición de cuentas. La democracia representativa es cierto que nace unida al concepto de Estado-Nación. Su principio fundamental, el gobierno del pueblo a través de representantes electos, presupone la existencia de un demos unificado. La globalización, sin embargo, parte de unos preceptos sociológicos completamente distintos. Lo que ha dado lugar a la gobernanza global es la existencia del conflicto, es decir, de la guerra, la existencia del comercio, la deuda, la crisis climática, los problemas de seguridad. Es decir, no parte de un principio fundante o fundamental de un demos nacional. El resultado es una paradoja. Mientras los estados pierden capacidad de decisión, siendo ellos los que han dado lugar a la representación política stricto sensu, las instituciones internacionales ganan poder sin ganar al mismo tiempo legitimidad. Esto genera un evidente desequilibrio. Alimenta los discursos nacionalistas y euroescépticos en un cierto coloque entre el ciudadano y las instituciones, y de ahí la obligación casi imperativa que tenemos los politólogos y las politólogas, los internacionalistas, de repensar la representación como un principio distribuido, adaptado a la interdependencia global en la que vivimos. Existen una serie de modelos para articular esta legitimidad global. El primero es el modelo cosmopolita, del que ya hemos hablado, que busca trasladar la democracia representativa, ideada en origen para el Estado-Nación, a un plano mundial mediante instituciones parlamentarias y mecanismos electorales globales. Pensemos en el modelo de la Unión Europea. El segundo modelo, el deliberativo, el propuesto por Habermas y Drecek, concibe la legitimidad no como representación electoral, sino como inclusión discursiva en procesos de deliberación transnacional. La propuesta tradicional de Habermas. Y por último, el modelo funcionalista, que legitima la autoridad internacional a través de la eficacia y la resolución de problemas globales. Aquí tenemos autores como el anteriormente citado Surn, Robert Keohane o Scharf. Ninguno de estos 3 modelos por sí solo resuelve el dilema entre representación y eficacia, pero todos coinciden en la necesidad de articular formas de control democrático y transparencia que reconecten las instituciones con los ciudadanos. Instituciones globales, evidentemente. Siguiendo a Scharf, las instituciones globales representan una asimetría evidente entre la legitimidad de entrada y la legitimidad de salida. Organismos como la Organización Mundial de la Salud, el FMI, la OMC, obtienen su autoridad del rendimiento funcional, es decir, del principio de salida, de la elaboración de las políticas públicas, pero carecen de canales de participación directa, es decir, canales de legitimación de entrada. En cambio, la Unión Europea ha intentado equilibrar ambas dimensiones mediante el Parlamento Europeo y los procesos deliberativos, todo evidentemente con un evidente déficit democrático. El desafío es que la legitimidad funcional no puede sustituir indefinidamente a la legitimidad política.
La eficacia técnica puede mantener la obediencia, pero no garantiza la adhesión. En un orden interdependiente, la legitimidad sostenible requiere vínculos representativos plurales y mecanismos deliberativos que generen sentido de pertenencia, simbolismo compartido y responsabilidad compartida. La representación global ya no puede entenderse como un vínculo unidimensional entre ciudadano y Estado. La representación política ya no es, si lo quieren, un problema del Estado. Debe de concebirse en todos aquellos ámbitos donde hay política, y lo cierto es que en el ámbito global hoy hay una gobernanza global evidente. Debe concebirse, por tanto, como una red de mediaciones políticas, que incluya a los estados, a las regiones, a las instituciones transnacionales, a las organizaciones sociales, a los actores privados, a las comunidades epistémicas. La representación política se pluraliza, adopta nuevas formas, representación funcional, territorial, corporativa, cultural, etcétera, etcétera. Ejemplos de esta diversificación es el Comité de las Regiones de la Unión Europea, donde el Estado, evidentemente, no es el protagonista, las conferencias de parte, el Acuerdo de París o los foros de la sociedad civil en la ONU. Estas instancias no constituyen representación tradicional. Pensemos, regiones, sociedad civil. Introducen voz y deliberación en procesos globales, reservados hasta ahora para las élites diplomáticas y tecnocráticas de la burocracia estatal. El reto, sin embargo, constituye la institucionalización. El gran reto de la política de nuestro tiempo es este, la institucionalización de la pluralidad. Sin instituciones fuertes no puede haber democracia sólida. De manera que si no se plantea el problema y el debate sobre la institucionalización, lo más posible es que se erosione la responsabilidad democrática y se disperse la autoridad. La democracia global debe de encontrar equilibrio entre participación, eficacia, inclusividad y decisión. En un sistema internacional basado en la interdependencia, la legitimidad política deja, por lo tanto, esta es la tesis central de esta comunicación, de ser fundo o monopolio del Estado. Como señala Michael Schur, emerge una legitimidad multiactor, poliédrica y policéntrica, distribuida entre instituciones globales y estados, redes transnacionales, actores no estatales. La conciencia ciudadana en este orden depende no solo de la eficiencia técnica, sino también de la percepción de justicia transnacional en la toma de decisiones. El ideal de la democracia representativa sigue siendo la referencia normativa en los debates sobre la cuestión de la representación. Ninguna autoridad global puede prescindir del principio de representación, pero su implementación exige repensar los canales de participación, la responsabilidad política y la creación de un espacio público global donde las decisiones internacionales sean debatidas, comprendidas y aceptadas socialmente. A modo de conclusión apuntaremos algunas reflexiones. Primero, la democracia representativa sigue siendo fundamento normativo de la legitimidad política. Democracia representativa, fundamento central de la legitimidad política. Su estructura estatal o su estructuración estatal resulta insuficiente para las instituciones globales y la gobernanza global. Segundo, la legitimidad internacional se sostiene hoy sobre la mezcla de eficacia funcional, expertise técnica y accountability, rendición de cuentas. Pero requiere mayor inclusión democrática para ser duradera. Tercer lugar, la distinción entre legitimidad de entrada, input, y legitimidad de salida, output, es clave para evaluar la gobernanza global. En cuarto lugar, el futuro de la democracia en la interdependencia exige combinar mecanismos de representación, deliberación y participación, articulados en niveles múltiples, y siempre desde la óptica en la cual el Estado no tenga que ser el elemento vehicular o circunscrito para esta participación efectiva. En quinto lugar, la legitimidad política del siglo XXI dependerá de la capacidad de las instituciones para generar corresponsabilidad democrática y confianza ciudadana en un contexto de pluralismo cultural y soberanías compartidas. Y por último, más que sustituir a la democracia representativa, el desafío consiste en transformarla en un principio expansivo y flexible, que no sea dependiente del Estado, capaz de legitimar un orden político mundial interdependiente. Quedo a su entera disposición para sus comentarios y preguntas y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.